Regresamos con la cuarta parte del regreso del mago legendario después de 4000 años. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Nos encontramos en las profundidades de las montañas Hispania, donde nuestro protagonista acaricia a un fénix y supone que debió haber estado peleando en contra de un oponente muy poderoso. Frente a la imponente bestia divina, Lucas declara que le puede ayudar. Nuestro protagonista se posiciona frente a la bestia, y el fénix comienza a tomar el maná del humano. Lucas está proporcionándole el maná que estuvo acumulando de las montañas Hispania. Isabela puede ver que en estos momentos, la bestia divina se está comportando como un pequeño polluelo. Lucas comenta que el ave le está arrebatando los frutos de su entrenamiento, a lo que el fénix muestra una expresión de lamento. Al ver esto, nuestro protagonista aclara que es una broma, y le pide al ave que se quede quieta mientras termina. Lucas sonríe mientras un vago sentimiento de nostalgia cruza su mente. Es la primera vez que Isabela puede ver a su compañero con esa expresión. No es solo la expresión, incluso su tono de voz es diferente. En este momento, es muy distinta de la persona que ella conoce. Isabela siente que el protagonista está rodeado de un aura de paz. Lucas, mientras tanto, se concentra para revivir sus recuerdos. En el pasado, el protagonista se dirigía a un fénix para preguntarle si acaso no iba a hacerlo por la lluvia. Se burlaba de él, sin poder creer que el gran fénix se sintiera mal por una pequeña llovizna como esta. Este comentario hizo que la bestia divina recuperara su motivación, y Lucas puede ver que el chico tiene un gran carácter. Con ello, iniciaron una carrera hacia el pico de una montaña, y el perdedor no comería durante el almuerzo. De vuelta al presente, nuestro protagonista acaricia al fénix, comentando que en el pasado tenía un amigo que también se comportaba como él, y siente que esto es muy nostálgico. Gracias al maná que está recibiendo del gran mago, el fénix comienza a sanar sus heridas. Isabela no sabía que los fénix restauraban sus poderes curativos reponiendo sus energías. La bestia divina se alzó de nuevo completamente restaurada, liberando un poderoso grito al mismo tiempo que emitía un brillo cegador. Lucas le dio su maná al fénix porque, gracias a él, pudo recordar algunos viejos momentos. Le aconseja al ave que, a partir de ahora, escoja con más sabiduría a sus oponentes. La bestia divina parece comprender las palabras del humano y se despide con la mirada. Con ello, el animal sale de la cueva, atraviesa la cascada y parte de nuevo en su viaje. Al marcharse, Lucas nota que el ave le ha dejado algo. Cree que esto no era necesario, pero aún así está agradecido con el fénix. Las plumas de fénix pueden utilizarse para curar heridas o para fabricar objetos mágicos. Por esta razón tienen un alto precio en el mercado. Introduciendo la pluma en su bolsa dimensional, nuestro protagonista menciona que la bestia divina parece ser alguien que paga sus deudas. Lucas resalta que el fénix es muy diferente a cierta persona a la que ha estado ayudando durante semanas. Este comentario parece molestar a Isabela, que se da por aludida. La chica le pregunta a su compañero si acaso no sabe hablar bien con los humanos, pero nuestro protagonista ignora el comentario para volver a concentrarse en su entrenamiento. Isabela supone que ella también debería entrenar algo. Después de esta escena, el tiempo transcurre rápidamente en la cueva de las montañas Hispania. En el calendario de Isabela se ve que ya han pasado 4 semanas desde que se adentraron en la cueva. En su interior, reina una gran calma y silencio. La chica toma algo de agua, pensando que el tiempo pasa muy rápido. Lucas parece que está a punto de desmayarse, ya que no ha comido nada durante la última semana y solo se ha concentrado en el método de entrenamiento. La chica cree que es bastante preocupante, pero por alguna extraña razón no puede apartar la mirada. Lucas muestra una apariencia misteriosa, similar a la de un maestro divino. Isabela cree que es una persona realmente excepcional, incluso cuando actúa de forma irrespetuosa. A veces muestra un corazón frío y comportamientos bruscos, mientras que otras se comporta tranquilo y gentil, como con el fénix. Posee un vasto conocimiento, con un discurso que denota madurez y experiencia. Es casi como si estuviera frente al legendario gran mago Lucas Traumen. Hay momentos como este, en los que ve reflejado al gran mago legendario en su compañero de clases. La chica cree que, al igual que con el gran mago, siente profundos sentimientos de admiración y respeto hacia su compañero de clases Fry. Entonces Lucas rompe su entrenamiento abriendo la boca. Isabela nota rápidamente el cambio en el ambiente. El protagonista parecía haber completado su entrenamiento y abre de nuevo sus ojos. Nuestro protagonista se levanta mientras que de fondo, Isabela no puede asimilar lo que está viendo.
No puede creer que su compañero verdaderamente tuviera éxito después de tan solo un mes, y lo felicita por haberse convertido en un mago de 6 estrellas. Lucas observa su cuerpo, confirmando que ha tenido éxito. Isabela piensa que la escena es increíble. Hasta hace poco, la persona más joven en el mundo en alcanzar las 6 estrellas tenía unos 35 años. Si la gente descubriera que un aprendiz de la academia ha logrado las 6 estrellas, el mundo estaría en un gran alboroto. Entonces, el protagonista se concentra para comprobar algo. Parece que ahora ya puede reunir maná simplemente respirando. Sin embargo, el cansancio lo interrumpe y cae, mientras Isabela trata de ayudarlo. La chica consigue sostener a su compañero de clases. El protagonista confirma que su cuerpo está hecho un desastre por no haber comido en una semana, e Isabela le ofrece algo de carne seca. Lucas rechaza la idea y propone cazar algo para poner comida de verdad en su estómago. La chica no sabe si el chico realmente está bien, pero Lucas le recuerda que es alguien muy fuerte. Al salir de la cueva, la sorpresa se dibujó en el rostro de Isabela. No sabía qué demonios había pasado en el lugar, y es que había un grupo de minotauros derrotados. Quien hubiera derrotado a tantos monstruos debía ser verdaderamente fuerte. Lucas supone que debió ser ese Fénix bribón, y ahora comprende por qué no sintió ningún monstruo cerca mientras meditaba. Isabela está agradecida con la bestia divina por haberlos protegido. El prota recuerda cómo le dijo al ave que le estaba quitando los frutos de su entrenamiento, pero no esperaba que el Fénix se lo hubiera tomado tan en serio. Con este regalo de la bestia divina, nuestros protagonistas ya no necesitan cazar. Lucas propone ir a la mazmorra Schweizmer después de comer, pero es en ello que un grito interrumpe la conversación de nuestros protagonistas, y ambos chicos se giran inmediatamente. El mago identificó la voz de un humano y calcula que no está lejos de aquí. A pesar de que se está muriendo de hambre, nuestro protagonista supone que deberá dejarlo para más tarde. Isabela de fondo no sabe a qué se refiere su compañero, pero Lucas no pierde un solo segundo, y se prepara para salir volando a una velocidad completamente inhumana. Esto deja completamente sorprendida a Isabela, que se pregunta qué es lo que deberá hacer ahora que está sola. En otro lugar de las montañas Hispania, vemos un cuchillo cerca de alguien. Este tipo está muy aterrorizado, y ruega para que alguien lo salve. Aparentemente, el sujeto ha sido atrapado y retenido junto a sus compañeros por otro grupo de personas. Los compañeros del chico ya parecen haber sido sacrificados. Los responsables se hacen llamar los bandidos Skulaks. Se burlan del compañero por su pésima puntería al lanzar dagas. Uno de ellos se acerca a él, diciendo que si alguien lo ve así sería muy vergonzoso. Pero este último se dirige al gordo por el nombre de Juan, y se excusa en que está fallando porque tiene resaca. El gordo le arrebata la daga al tipo llamado Víctor y expresa que ya es su turno de lanzar. Un tercer bandido se une a la conversación para exigirle a los tontos que dejen de jugar y se preparen. Pero Juan trata de disculparse prometiéndole al vicecapitán Lawrence que será su último lanzamiento. Lawrence termina de comer preguntándose cuándo es que pasará esa maldita mujer por aquí, pues ya llevan un mes esperándola. El vicecapitán de los bandidos no sabe hasta cuándo deben permanecer encerrados en estas montañas tan irritantes. Entonces los chicos levantan la daga. Juan le pide a sus feos compañeros que lo observen. Está decidido a clavar la daga en toda la frente del tipo. La persona aprisionada no puede hacer nada para defenderse en esta situación. Pero Juan decide acabar con su sufrimiento haciendo un lanzamiento de 10 puntos. Ante la inminente daga aproximándose, el prisionero solo puede dejar escapar un grito de desesperación. Pero a justos centímetros de que la daga impacte en su frente, el proyectil es completamente bloqueado por algo. Parece que chocó contra algo y la daga cae al suelo. Los bandidos no comprenden qué es lo que acaba de pasar. Y Víctor se burla de su compañero porque falló después de alardear tanto, ni siquiera el viento quería ayudarle. Juan maldice furioso por la situación, mientras que Víctor propone preparar las cosas ya como les ha dicho el vicecapitán. Entonces algo capta la atención del tipo. Nuestro protagonista apareció de la nada sorprendiendo a Víctor, que pregunta por la identidad del muchacho. Sacando un arma supone que debe ser un bastardo infiltrado, y Juan también se prepara para acabar con el chico. Aunque al fijarse mejor pueden ver que el niño ya parece estar al borde de la muerte. Lucas observa el lugar para hacerse una idea de la situación. Estos desgraciados han estado utilizando humanos como objetivos para jugar a los dardos. El mago legendario no puede encontrar la gracia en este tipo de actividades. Víctor se acerca sorprendido de que este chico con aspecto de cadáver aún pueda seguir hablando. Pero antes de que puedan reaccionar, el bandido es completamente decapitado por la magia de nuestro protagonista.
Juan no fue siquiera capaz de ver qué demonios hizo el niño para matar a su compañero, y el resto de bandidos también lucen sorprendidos. El vicecapitán Lawrence también termina de comer para poner su atención en el misterioso desconocido. Resulta que había aparecido una mano con una guadaña de viento desde el cielo para decapitar a Víctor. Después de terminar su tarea, la guadaña desaparece en el aire, y el vicecapitán de los bandidos reconoce la magia de 5 estrellas llamada Lightside. Ahora que Lucas ha conseguido la atención de los bandidos, se dirige a ellos para advertirles de que les dará una buena lección. Después de un rato, Isabela consigue alcanzar a nuestro protagonista, pero al levantar la mirada, queda muy sorprendida. Su compañero Fry se encontraba entre un grupo de bandidos derrotados, pero el chico lucía sumamente calmado. La chica se acerca para preguntarle si acabó con todos él solo, pero Lucas revela que uno se escapó, aunque puso magia de rastreo en él. La atención de ambos estudiantes se posa en cierta persona. El protagonista comenta que los bandidos llamaban a este tipo vicecapitán, lo cual significa que debe haber algún capitán en alguna parte. Isabela le pregunta que si pretende acabar con todos, y Lucas responde diciendo que no puede pretender que no ha ocurrido nada cuando estos tipos han matado a gente inocente. El mago legendario sabe que el semidios disfruta viendo cómo los humanos se matan entre ellos y lo degenerados que pueden llegar a ser. Por eso, Lucas se entrometerá en su entretenimiento. No importa qué insignificante sea esto, al protagonista le enferma imaginar que el semidios sea feliz por algo. Entonces alguien se dirige a nuestros protagonistas. Se trata del sujeto que estaba siendo utilizado como diana en el árbol. Este último le pregunta al chico si hizo todo esto para salvarlo. Lucas responde que tal vez, pero el tipo perdió mucha sangre y no tienen la obligación de llevarlo con ellos. El tipo ruega para acompañarlos. Menciona que simplemente no puede morir de esta manera. Entre lágrimas expresa que aún debe disculparse con su padre antes de morir. Estas palabras parecen despertar algo en nuestro protagonista. La historia nos transporta a otro lugar de las montañas Hispania, donde alguien informa de que el tercer pelotón fue aniquilado por un fantasma. Son el grupo de bandidos Scalax, y vemos al tipo que consiguió escapar informando a los superiores. Aquí el líder del grupo le pregunta al bastardo si acaso se bebió un barril entero para decir una estupidez así. El tipo que consiguió escapar trata de argumentar que es cierto, y que vio todo con sus propios ojos. Describe al fantasma como un chico con cabello blanco que se movía con el viento y un cuerpo delgado que apestaba a putrefacción. Expresa que no era un tipo ordinario, su maestría en peleas en la montaña no les permitió defenderse en lo absoluto. Mandó a volar las cabezas de los miembros del grupo en un instante y tan solo él pudo escapar con vida. Estas palabras logran hacer que el jefe se tome más en serio el relato de su subordinado. Supone que debió ser un mago y su compañero con gafas responde afirmativamente. Analizando las circunstancias, supone que el sujeto debió ser capaz de utilizar el casteo doble de hechizos. El jefe intuye entonces que debía ser un mago de batalla, lo cual su compañero con gafas confirma de nuevo. El jefe toma una decisión y se levanta. Les ordena a sus hombres aumentar la búsqueda. En el momento en el que encuentren al fantasma deben informar a todos. Nada más encuentren su posición, lo matarán. El gafitas le pregunta al jefe si cree que ese mago bastardo fue contratado por la casa Aquaret, a lo que el jefe de los bandidos responde diciendo que esa prestigiosa familia de caballeros nunca usaría magos como guardaespaldas. Entonces se dirige al tipo que consiguió escapar para cuestionarle si acaso estaban jugando a los dardos humanos, y el hombre trata de disculparse excusándose en que estaban muy aburridos. El jefe pregunta para saber a quién estaban utilizando como blanco, y el bandido responde que a un mercenario cualquiera. Describe al mercenario como un sujeto que estaba escoltando a una madre e hija, que vinieron a recoger hierbas. Al escuchar esto, el jefe supone que este mercenario tampoco podría contratar a un mago de batalla. No sabe quién demonios habrá contratado a ese fantasma. En otro lugar de las montañas Hispania podemos ver un carruaje destrozado de mala manera. Los caballeros que protegían el carruaje han sido completamente derrotados, y el causante de todo esto parece ser el líder de los bandidos Skulax, quien le pide a una chica que no lo mire de esta manera puesto que la ha estado buscando por mucho tiempo. Se refiere a la hija mayor de la prominente casa de caballeros Aquaret, Sonia Aquaret. Los bandidos se lanzan sobre la descendiente de la casa Aquaret, pero la joven es muy habilidosa con la espada y bloquea los ataques para derrotar a los bandidos con unos pocos golpes. La gran velocidad de Sonia le permite acabar con sus enemigos, pero el gran número de ellos la ha dejado sumamente agotada.
Aún así, empuña de nuevo su espada, y lanzándose contra el capitán de los bandidos, le exige morir de una maldita vez. Desafortunadamente para ella, su espada es bloqueada por el compañero con gafas del capitán. El tipo sonríe burlonamente, y esto enfurece aún más a Sonia. El gafitas es muy fuerte físicamente y manda a volar a la chica con un balanceo de su espada. La joven utiliza su espada como soporte y consigue resistir al ataque. El capitán expresa con tono bromista que está a punto de enamorarse, puesto que la joven aún es capaz de sostener la espada. Parece que los rumores sobre la que llaman «espada de fuego del reino de Luanoble» no eran una exageración, dijo el capitán elogiando las habilidades de la chica. Las acompañantes de Sonia lloran preocupadas por la señorita, mientras que los caballeros que la escoltaban lucen completamente exhaustos. Sonia Aquaret no piensa rendirse y empuña su espada una vez más. Esto parece complacer al capitán de los bandidos Skulax. Las sirvientas están preocupadas por Sonia, y el caballero está tan cansado que no puede protegerla. El capitán enemigo, por su parte, se relame los labios. Parece que la espera de un mes en estas malditas montañas tuvo sus ventajas. Tu belleza es digna de tu reputación, dijo el bandido con una sucia idea en mente. No solo naciste como la hija mayor de una familia tan prestigiosa de caballeros, sino que también tienes el talento para hablar de cualquier otro heredero varón, y el mismísimo rey le dio un título, describió el líder enemigo a la joven. Sonia se gira para confirmar que todos sus guaridas están acabados. Todo lo que le queda son sus dos sirvientas y el caballero Sir Luther. La chica recuerda que en realidad Sir Luther debió haberse retirado hace bastante tiempo debido a su cuerpo, así que básicamente ella es la única que puede luchar en esta situación. La heredera de los Aquared está en serios problemas debido a que necesita enfrentarse ella sola a 20 hombres con habilidades considerables. Entonces el líder de los bandidos se dirige a la niña para preguntarle dónde está el mago que la resguarda. Sonia no sabe de qué demonios está hablando el tipo, puesto que la respetada familia de caballeros Aquared no contrataría nunca a un mago, describe a los incompetentes magos como unos débiles y frágiles bastardos. El líder confirma que no fue la familia Aquared quien contrató al mago, supone que debió ser simplemente un fantasma, y siente mucha curiosidad por saber su identidad. En ello, se vuelve a dirigir a la joven para pedirle que se relaje, pues no la va a matar directamente. Al escuchar esto, Sonia pregunta la razón de ello. «Sabes perfectamente cuál es la razón», murmuró el líder lamiéndose los labios. Con una sonrisa de satisfacción, le cuestiona a la chica si realmente es necesario explicar lo que va a suceder. Sonia no sabe a qué se refiere el tipo, pero el líder aclara que finalmente tienen la oportunidad de jugar con la estimada hija de una familia noble. No es una experiencia que se pueda tener muy seguido. La hija mayor de los Aquared se molesta al escuchar las intenciones de los bandidos y los maldice. Grita que antes de ser el juguete de unos bastardos prefiere morderse la lengua. El capitán también parece tener preparada una respuesta para esta situación, y expresa que si Sonia muere, deberán jugar con esas dos hermanas que tiene detrás. Como ves, esperamos un mes entero para poder capturar, y como llevamos un estilo de vida tan vagabundo durante tanto tiempo, los chicos están hambrientos de atención, amenazó el líder de los bandidos. Le promete a la chica que no morirá tranquila. Sonia comprendió por qué estos perros desgraciados dejaron con vida solo a las mujeres. Las sirvientas se abrazan entre ellas con miedo y le gritan a su señorita que no se preocupe por ellas. Entre lágrimas, las mujeres parecían haber tomado una decisión. Sir Luther menciona que para ellos es un honor morir por la señorita Sonia. La mirada del caballero mostraba que no había duda en sus palabras. Sonia puede entender los sentimientos de sus hombres y deja escapar un suspiro. Parece haber tomado una decisión, y se disculpa con ellos por ser una maestra tan incompetente que los ha arrastrado a la muerte. Las sirvientas le piden a la señorita que no se preocupe, puesto que ellas crecieron sobreviviendo gracias a la ayuda de la respetada familia Aquared. Sonia comprende a sus sirvientas y ante la mirada de los bandidos, estas últimas le ruegan a la señorita que acabe con sus vidas. Si estamos contaminadas no seremos capaces de mirarte a los ojos con honor en el cielo, declararon las sirvientas aceptando su destino. Sonia acepta la decisión de las mujeres, y promete que se encontrarán en el cielo con las cabezas bien en alto. Los bandidos pueden creer lo que están planeando las tipas. Sonia grita que por el honor de las dos doncellas, y el de la familia Aquared, ayudará a sus sirvientas en su nuevo viaje y alza su espada. El líder de los bandidos les ordena a sus hombres detener a la niña. La espada de Sonia es rápida, y no piensa detenerse en este punto, lanza una cuchillada firme y precisa. Los bandidos Skulax no se habían planteado siquiera esta posibilidad, y Sonia derrama unas lágrimas de rabia. Aunque al abrir sus ojos queda ampliamente sorprendida,
ya que sus sirvientas siguen con vida, además de que su espada ha desaparecido. Sonia no puede entender cómo es que su espada fue robada. Lanzando una mirada asesina, supone que ellos deben ser los responsables. Nunca imaginó que estos bandidos pudieran ser tan habilidosos. Apretando su puño, maldice haber sufrido la humillación más grande de un caballero. Se disculpa con sus sirvientas por no haber podido darles una muerte honorable. Sonia lamenta hacer esto, pero como hija mayor de la casa, Aquaret le ordena a sus sirvientas morderse las lenguas. Aunque algo detiene el discurso de Sonia, el capitán de los bandidos finalmente puede ver que el tipo se mostró, finalmente puede ver al fantasma del que le hablaron sus hombres. Aquí se nos muestra que fue Lucas quien tomó la espada de Sonia. Vale, mi rey. Es broma, no dejaré el resumen en esta parte y resumiré un capítulo más para saber cómo es que termina todo. Nuestros protagonistas aparecieron en el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Tanto Sonia como sus sirvientas y caballero no comprenden quiénes son estos extraños. Isabela también consiguió llegar al lugar con el mercenario que estaban torturando los bandidos. El jefe enemigo menciona haber escuchado rumores sobre nuestro protagonista, supone que debió haberse divertido con sus hombres. Lucas le devuelve la espada a la chica y le pregunta al otro tipo si es el líder de los bandidos. Sonia toma su espada sin entender qué es lo que está sucediendo, pero al fijarse mejor en nuestro protagonista, una idea pasa por la mente del jefe de los bandidos Skulax. Señalando el bosque le pregunta al chico que si acaso vino por ahí. Recuerda que por esa zona es donde ellos localizaron el campamento base. Cambiando la expresión de su rostro, le cuestiona al fantasma qué es lo que hizo con el resto de sus hombres. Supongo que ya lo sabes, me divertí con ellos, respondió el protagonista. Este comentario hace que el jefe enemigo no pueda contener su ira y ordena matar inmediatamente al chico de cabellos blancos. No pueden dejar que lance su magia. Los bandidos arremeten recordando que, según los deportes, este tipo es un mago de batalla. La fuerza de un mago de batalla es obvia, pero creen que no podrá hacer nada en contra de tantos enemigos. El mago legendario por su lado mantiene la calma e invoca varias ráfagas de viento que destrozan a sus enemigos. El capitán de los bandidos trata de bloquear la magia del mago con su espada, pero no entiende qué clase de poder de fuego es este. Aunque al levantar la mirada, algo lo deja aún más sorprendido. El mago de batalla fue capaz de castear aún más hechizos ofensivos que se dirigían hacia él. Los hechizos de viento causan una gran explosión al impactar, y los presentes observan expectantes el resultado. Sonia pregunta por la identidad de los chicos y cuál es el propósito que tienen, a lo que Isabela responde con una cálida sonrisa. Menciona que no son enemigos y le pide a la chica que por el momento trate de descansar. Los bandidos por otro lado parecen haber sobrevivido. El líder de los bandidos bloquea tantos hechizos como puede, pensando que incluso si sabe poco sobre los magos de batalla, al final siguen siendo magos. Cree que el protagonista no podrá seguir atacando por mucho tiempo, puesto que hay un cierto ciclo entre los hechizos mágicos. Viendo la cantidad de hechizos que ha estado lanzando todo este tiempo, el jefe bandido cree que él debe ser el único objetivo. Admite que las habilidades del joven son impresionantes, pero cree que es solo un cabeza hueca. La estrategia del jefe bandido es hacer que nuestro protagonista caiga del cansancio, o que sea cortado por las espadas de sus hombres mientras se concentra en él. De cualquiera de las maneras, el jefe espera que la cabeza de este mago salga volando pronto. Aunque el cuerpo de uno de sus hombres interrumpe sus pensamientos al pasar volando a su lado, el resto de bandidos también estaba siendo impactado por los hechizos del mago. El jefe cree que esto debería ser imposible. No puede asimilar que el chico esté casteando todos estos hechizos a la vez que apunta a todos sus hombres al mismo tiempo. Pero por encima de esto, cree que debería ser imposible utilizar esta cantidad de magia por tanto tiempo. Lo que tenían delante no era nada más ni menos que un monstruo. El líder recibe un impacto que rompe su espada, y admite que nunca antes escuchó nada como esto. El bandido no puede hacer nada en contra de nuestro protagonista, y en el suelo le ruega al chico para que se detenga un momento. Los bandidos habían sido gravemente afectados, pero el mago finalmente detuvo su oleada de hechizos. Las consecuencias son visibles a simple vista. Todos los bandidos estaban gravemente heridos a causa de la magia del chico. El jefe supone que el niño debió quedarse sin magia, y les ordena a sus hombres acabarlo ahora que no tiene mana. Argumenta que si no lo matan ahora, serán ellos quienes mueran. Al ver que el mago de batalla se quedó sin maná, Sonia se dirige a él para ofrecer su ayuda, aunque Lucas rechaza la ayuda con un pequeño gesto de su mano. Quédate atrás ya que la cosa se pondrá peligrosa, aconsejó el protagonista casteando un nuevo círculo mágico. El propio suelo comienza a temblar y los bandidos no saben qué les espera ahora.
Los temblores se hacen cada vez más intensos. El jefe no procesa lo que está sucediendo y se pregunta si acaso será un terremoto. Entonces el suelo comienza a agrietarse bajo los pies de los bandidos, y comienza a tragarse a los bandidos que se encuentran frente al protagonista. Todo el suelo se desmorona, y los bandidos gritan asustados por lo que pueda sucederles. Todos son atrapados entre las rocas del suelo y ruegan por ayuda. El líder también es completamente sometido por la magia de Lucas. Ante la mirada de los jóvenes, los bandidos tan solo pueden rogar por ayuda debido a que no quieren morir. Sonia por su parte no puede cerrar su boca por la impresión. Este desconocido mago que apareció de la nada, había aniquilado a todos los enemigos en un instante. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación. Y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.